pasaría si la pregunta más importante de tu vida no tuviera nada que ver con el universo, sino contigo mismo? No con los agujeros negros, no con la mecánica cuántica, sino con algo mucho más inquietante, el hecho de que tú, ahora mismo, te estás experimentando como alguien. Señálate. Hazlo ahora. Lo más probable es que hayas apuntado a tu pecho o a tu cabeza, a esa combinación de carne, memoria, pensamiento, que lamas y lamas. Yo, sin embargo, he algo profundamente extraño en ese yo, tan automático, tan seguro. Porque das por hayoko que ahí dentro hay alguien, que es alguien eres tú, pero cuando apareció exactamente es alguien. Antes de que nacieras, no existía nada que pudiera llamarse tú. No había conciencia esperando en algún lugar del universo. No había una voz sentiria suspendida en el vacío. No había un observador oculto. Desde tu propia perspectiva, simplemente no había experiencia de nada. Ni oscuridad, ni silencio, ni espera. Nada. Ya aún así, los átomos que hoy forman tu cuerpo sí estaban aquí. El carbono de tus está bien aquí. El carbono de tus células nació en estrellas moribundas desde millones de años. El ligero que transporta oxígeno por tu sangre fuar, forjado en explosiones cósmicas tan intensas que iluminaron galaxias enteras. Incluso las moléculas de agua que te componen han pasado, estadísticamente, por incontables formas de vida antes de la relación. Todo eso existía, pero nada de eso eras tú. Entonces es la pregunta que cambia por completo la forma en la que te mismo. Si la materia simple es tú aquí, ¿de dónde salió la experiencia de ser tú? Esta no es una pregunta religiosa, aunque la religión ha intentado responderla durante siglos. Es una pregunta científica y filosófica al mismo tiempo. Una pregunta que ha obsesionado a neurocientíficos, físicos y filósofos de la mente durante décadas. Y lo más inquietante es que cuanto más intentan responderla, más claro se vuelve que no tenemos una respuesta de ella. La historia que solemos contar es sencilla. La vida comienza con la concepción, el cuerpo se desarrolla, el cerebro se forma. Y en algún punto de ese proceso, la conciencia aparece, como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Fue cuando el cuerpo muere, esa luz se apaga. Ordenado, lógico, tranquilizador. Pero esa historia se rompe en cuanto intentas hacer una pregunta muy simple: ¿en qué momento exacto se enciende esa luz? En la concepción. Cuando aparece el sistema nervioso, cuando el feto empieza a responder estímulos, en el nacimiento, y cuando surge la memoria identidad estable. La ciencia sorprende en memoria a la identidad estable. La ciencia, sorprendentemente, no tiene una respuesta clara. Ni siquiera tiene una aproximación sólida. Y esa falta de respuesta no es un detalle menor. Es una grieta profunda en nuestra comprensión de lo que somos. En 1995, el filósofo David Chalmers propuso una forma de ordenar este problema. Dividir la conciencia en dos categorías: los problemas fáciles y el problema difícil. Los problemas fáciles son dos recuerdos que implican funciones del cerebro: cómo procesamos información, cómo integramos los sentidos, cómo reaccionamos al entorno. Son complejos, sí, pero al menos parecen resolubles con suficiente investigación. El problema difícil es completamente distinto. Es porque todo ese procesamiento se siente como algo. Cuesta es que el espacio molecular no es solo procesamiento visual, sino una experiencia. Porque han sentir entero en lugar de solo actividad eléctrica en silencio. Podemos describir cada neurona, cada impulso, cada circuito del cerebro, y aún así no hemos explicado por qué existe experiencia subjetiva. Esa distancia entre lo que el cerebro hace y lo que sentimos es el núcleo del problema difícil. Pues lo más importante es que después de décadas de investigación seria, esa distancia siga intacta. Yo aquí es donde la cuestión de deja de ser abstracta. Porque si no entendemos qué es la conciencia ahora, entonces tampoco podemos entender algo aún más profundo cuando empezó realmente a existir, o si empezaré siquiera la palabra correcta. Cuando empiezas a mirar el universo desde esta perspectiva, una idea inquietante aparece con fuerza. Quizá tú no eres algo que apareció de repente. Quizá eres el resultado de un proceso que ha estado ocurriendo desde mucho antes de que existiera cualquier de. Si el problema de la conciencia
y aparece confuso cuando lo miramos dentro del cerebro. Se vuelve aún más extraño cuando intentamos ubicarlo en el tiempo. Porque la historia no se detiene en cuando aparece, sino que se hunde en una pregunta más incómoda, si tú eres una experiencia. ¿A dónde estaba esta experiencia? Antes de la experiencia, antes de el cerebro. En teoría, sigue un proceso bastante claro. Cereales se dividen, los nodos neuronales se organizan, el sistema nervioso madura, y poco aparece lo que era más fencia lo que le han más mente. Pero en ningún punto de esa secuencia ves que oeca sea un interactor, de consistir varios un interactor de conciencia. No hay un momento etiquetado en el que la experiencia en su dosis, y eso habría un vacío, porque si no podemos señalar cuándo comienza la conciencia, tampoco podemos afirmar conciencia, tampoco podemos afirmar con edad que la produce exactamente. Para entender lo profundo de este problema, el filósofo David Chalmers propuso una división que cambió el campo por completo. Los problemas fáciles y el problema difícil de la conciencia. Los fáciles incluyen funciones como la memoria, la atención o el procesamiento sensorial. Aunque son complejos, parecen explicados en términos de neuronas y circuitos. Pero el problema difícil es otro nivel. Es la pregunta de por qué todo ese procesamiento físico debería producir experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente al existir? Podemos mapear el cerebro con precisión increíble. Podemos observar como una señal eléctrica vía desde la retina hasta la corteza visual. Pero en ese mapa no encontramos el ver, solo encontramos actividad. Y entre actividad y experiencia existe un salto que todavía no sabemos cruzar. Este vacío no es filosófico en el sentido abstracto, es un problema real y dentro de la neurociencia moderna, porque sin resolverlo no podemos responder a algo básico, que es exactamente lo que desaparece cuando algo muere. Y es aquí donde las historias de Folha son más extrañas, porque si la conciencia no es algo que entendemos completamente ahora, entonces tampoco entendemos su esencia antes de que existieras. Para visualizar la magnitud de este problema, imagina la historia del universo comprimida en un solo campo de fútbol. Desde el Big Bang hasta hoy, todo lo que haya ocurrido ocuparía esos 100 metros completos. La humanidad entera, con toda su historia, apenas ocuparía el último centímetro. Y tu vida individual, sería algo tan pequeño dentro de ese último espacio que ni siquiera podría distinguirse desde. En así dentro de esa escala casi inexistente, surge algo extraordinario, una experiencia que se pregunta por el universo entero. Tú eres el universo intentando comprenderse a sí mismo desde el punto de vista de su propia existencia. Pero esto le va a una contradicción aparente. Si todo lo que eres está hecho de materia que siempre ha existido, entonces la materia no es el misterio. El misterio es cuando esa materia comenzó a sentirse como algo. Aquí aparecen tres grandes formas de responder a esta pregunta, tres caminos que la ciencia y la filosofía han explorado. La primera dice que la conciencia emerge de la complejidad del cerebro. La segunda dice que la conciencia es fundamento en la realidad misma. La tercera dice que lo que experimentas es una construcción narrativa creada por el cerebro. Cada una de estas ideas cambia completamente lo que significa Sariomodo. La primera parece la más intuitiva, más neuronas, más conexiones, más conexiones, más conexiones. Pero incluso si eso fuera cierta, aún queda una pregunta abierta, porque la complejidad debería generar experiencia. La segunda idea va mucho más lejos. Sugiere que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una propiedad del universo, como la gravedad universo, como la gravedad impro, algo que no se crea, sino que se organiza. La tercera es la más desconcertante de todas, que lo que llamas yo podría no ser una entidad fija, sino una historia que el cerebro está contando constantemente para dar coherencia a la experiencia. Para entender la primera idea, la emergencia piensa en algo simple, un atasco de tráfico. Cada coche sigue reglas básicas. Mantener distancia, no chocar, avanzar cuando puede, ningún coche entienda el atasco cuando tú. Sin embargo, de esta arriba, aparece algo completamente distinto. Una forma coherente, un patrón que se mueve como si tuviera intención propia. El atasco no existe en un coche individual, pero existe como fenómeno emergente. La teoría emergentista de la conciencia dice que el cerebro funciona igual. Ninguna neurona es consciente. Una neurona es consciente.
Una neurona solo dispara o no dispara señales eléctricas. Un interruptor biológico simple. Pero cuando tienes 86 millones de neuronas conectadas en una red de más de 100 billones de sinapsis, aparece algo completamente nuevo, una mente. Esta es la visión dominante en neurociencia moderna. Investigadores han demostrado cómo diferentes resguardos cerebro corresponden a aspectos específicos de la experiencia. Si ciertas heras se dañan, partes del yo desaparecen. Si el hipocampo se destruye, la memoria nueva desaparece. Si la ansiola se alta, la sensación de habitar el propio cuerpo se rompe. La identidad no es una sola cosa, sino una colección de procesos distribuidos. Esto hace que la idea emergentista sea muy atractiva, porque parece explicarlo todo sin necesidad de nada misterioso. Pero hay un problema central. Incluso si explica cómo se organiza, no explica por qué hay experiencia en absoluto. Describe el mecanismo, pero no la sensación. Y ahí aparece una guía imposible de ignorar. Esa grieta se hace más clara con un experimento mental conocido como el zombie filosófico. Imagina un ser idéntico a ti en todos los aspectos físicos. Mismas neuronas, mismos impulsos eléctricos, mismas respuestas, mismas despastos. Desde fuera sería indistinguible de ti, pero internamente no hay nadie. Nadie, ninguna experiencia, ninguna sensación. Solo funcionamiento. La pregunta es simple. ¿Puede existir algo así? Muchos filósofos dicen que sí, al menos como posibilidad lógica. Y si esa posibilidad existe, entonces la organización física del cerebro no garantiza la conciencia. Eso rompe la idea de que la mente es solo un producto emergente de la materia, y aquí es donde aparecen teorías más radicales. Roger Penrose propuso que la conciencia no puede expresar completamente con computación clásica, completamente computación clásica. Junto con Stuart Hameroff, sugirió que procesos cuánticos dentro del cerebro, en estructuras llamadas microtúbulos, podrían jugar un papel fundamental en la experiencia consciente. La idea es que la conciencia no será solo de neuronas activas, sino de procesos más profundos a nivel cuántico, donde la realidad no es fija hasta sorbata o colapsada. Aunque esta tarea es controvertida, habría una posibilidad importante, que la conciencia no sea algo producido, sino algo conectado a la estructura fundamental del universo. Si está fuera cierto, entonces la pregunta, ¿cuándo apareció la conciencia?, cambia completamente de forma. Porque no estaríamos preguntando cuándo se enseñó en los dentro del cerebro, sino cómo el universo comenzó a organizarse en ciudades como la tuya. Y si seguimos esa línea hasta el final, la pregunta deja de ser solo biológica o incluso filosófica, y se convierte en algo mucho más profundo, que es realmente loca que está ocurriendo cuando el universo produce una experiencia como la tuya. Una de las ideas más provocadoras en esta dirección es el panpsiquismo, una postura que no dice que todo piensa como un humano, sino algo más sutil y extraño, que algún tipo de experiencia básica podría ser una propiedad fundamental de la realidad. No algo que aparece tarde, cuando el cerebro se vuelve complejo, sino algo que siempre estuvo presente en formas extremadamente simples. Esto no significa que una piedra tenga pensamientos o recuerdos. Significa, en su forma más básica, que la experiencia no tendría por qué ser un accidente tardío del universo, sino parte de su estructura más profunda. En paralelo, la teoría de la información integrada propone otra forma de entenderlo. Según este enfoque, la conciencia no depende solo de la cantidad de información que procesa un sistema, sino de cómo esa información está investigada. Cuanto más integrada y reducible es la red, más rica es la experiencia consciente. Esto la va a una idea incómoda, pero lógica dentro del marco. La conciencia no aparece de repente como un interruptor, sino que podría existir en distintos grados, dependiendo del nivel de integración de la información en un sistema. Si estas ideas están en y yo autorice si una parte de verdad, entonces la historia de la conciencia no comienza contigo. Comienza con la estructura misma del universo, que lentamente, a través de trazo, química, planetas y evolución, fue organizándose en formas cada vez más complejas de experiencia. Los mismos tapoboles murieron. En estrellas antiguas no solo forman materia, sino también la capacidad de observar esa materia. En ese sentido, no eres algo separado a dividirse por ella. En ese sentido, no eres algo separado del universo.
Eres el universo reorganizado en una forma que puede mirarse a sí mismo. Pero incluso eso no responde completamente a la pregunta inicial. Porque aún queda algo más íntimo, el sentido de desarrollo individual con memoria, historia y voz interna. La neurochistia a voz interna. La neurochistia moderna es que ese yo puede no ser una entidad fija, sino narrativa arriba, sino narrativa. El cerebro toma información sensorial, recuerdos, frecuentes y los una historia, que te siente como un alguien estable. Estudios como los de Benjamin Libet mostraron que la actividad cerebral desarrollable con una acción puede comenzar antes de que seamos conscientes de decidirla. Bien, pacientes con cerebro dividido, el cerebro incluso inventa explicaciones para acciones que no controla directamente. Esto sugiere algo inquietante. La sensación de ser un agente único y constante podría ser, en parte, una interpretación que el cerebro genera después de los hechos. No significa que no existas. Significa que la forma en que existes podría ser más narrativa que sustancial. Y aquí es donde todo converge. La física nos dice que eres materia organizada. La neurociencia dice que eres un proceso. La filosofía dice que eres una experiencia sin explicación completa. Y las teorías más radicales dicen que eres una expresión local de algo mucho más amplio, que todavía no entendemos del todo. Entonces volvemos al inicio, pero con otra mirada. Cuando te señalas a ti mismo, no estás apuntando a una cosa fija. Estás apuntando a un proceso que comenzó mucho antes de tu nacimiento, que continuará transformándose mucho después de tu muerte, y pues por ahora se experimenta como tú. Y esa la pregunta no es solo de dónde vienes, sino por qué el universo, en algún punto de su evolución, empezó a ser ti mismo, si has llegado hasta aquí. No es solo una historia sobre coincidencia. Es una invitación visual lo que significa ser alguien dentro de algo tan vasto como el universo. Ni si esta exploración te hizo pensar diferente sobre tu propia existencia. No te quedes a que sí. Suscríbete porque este tipo de diarios apenas están comenzando a ser comprendidas y lo que viene después es aún más profundo de lo que parece.